Buenos hermanos, este es el momento de reflexionar acerca de lo que enseña la Biblia, lo que sucedió. Durante la semana hemos estado viendo, los que están leyendo la Biblia, todo este proceso de la entrada triunfal hasta el juicio y cuando Jesús fue condenado a muerte. Y fue un juicio injusto. Se eligió a un hombre llamado Barrabás en lugar de Jesús. Y hoy las personas tienen la opción de elegir a Jesús o elegir otras prioridades que tengan en su corazón. Y este es el tiempo de la Semana Santa. Nunca antes que yo recuerde, se ha celebrado la Semana Santa en un hogar y en cuarentena, donde las personas tienen mucho tiempo para poder reflexionar y también reflexionar acerca de la palabra de Dios. Tomar conciencia, reflexionar a través de lo que está sucediendo y cómo las profecías de la palabra de Dios se están cumpliendo día a día. La Biblia dice que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de dolor. Dice la Biblia que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y cuando uno lee la Biblia, cuando uno analiza la Biblia, lo que sucedió el día domingo, la entrada triunfal, Jesús ve Jerusalén, la gente aclamándolo, diciéndole es el Mesías, lo reciben como el Mesías, el Salvador, como el Rey de los judíos. Y entonces vemos en la Escritura que es aclamado. Luego Jesús llora al verla a Jerusalén, ve el futuro de Jerusalén. Y cuando entra allí, comienzan a suceder un montón de sucesos en la vida de Jesús. El día lunes sucede algo, el día martes sucede otro suceso de la vida de Jesús, el día miércoles y así el día jueves. Vemos en las Escrituras como Dios obra a través de su palabra. Pero ¿saben? Todo lo que Jesús vivió en ese momento de la semana llamada la Semana Santa, lo que nosotros le llamamos por medio de la Escritura la Semana Santa, proclamada por todas las personas. Todos son conscientes de lo que significa la Semana Santa. Y la Biblia muestra que Jesús vino a morir por nuestros pecados. El profeta Isaías en el capítulo 53 nos habla en su palabra de que algo iba a suceder y lo proclamó 700 años antes. Y dice el libro de Isaías capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El versículo 3, en cuanto voy a reflexionar en todo esto, dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Esta es la reflexión de hoy, varón de dolores. Jesús es el varón de dolores. Dice la Biblia, experimentado en quebranto y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando vino Jesús fue menospreciado. Cuando Jesús estuvo proclamando, se burlaban en la cruz. Muchos manejaban la cabeza, estaban los políticos, estaban los líderes religiosos, estaban todas las personas allí. Y dice la Biblia que él fue menospreciado. Y quiero hablar el Cristo, el varón de dolores. Allí en el versículo 3 dice que fue despreciado y desechado. Dice que él experimentó el dolor. Y en la vida cada uno de nosotros ha experimentado el dolor. Todos conocemos esa experiencia amarga del dolor, que es producto de la parte humana del ser de las personas. La vida comienza con un grito, cuando uno sabe que una mujer va a dar a luz y que está tanto, en ese momento todos están expectantes, los padres sobre todo, y los abuelos esperando la expectativa, los amigos, los médicos allí atendiendo a una mujer embarazada que va a dar a luz. Dice que están esperando cuando el bebé viene a este mundo, lo primero que tiene que hacer es tiene que gritar, como un respiro, a la nueva vida que comienza a transitar. Y comienza con un grito, y si el nene o la bebé, o nena o nene, no llora, le pegan una palmada. Y yo no entendía hace muchos años por qué se le pegaban una palmada. Pero después, cuando me lo explican, era porque era una señal de que respiraba. Y nosotros vemos que comenzamos con un grito en la vida. Pero cuando uno ya entra en cierta edad, en avanzada edad, que estamos todos preocupados por todo esto que está sucediendo, los que más peligros corren son las personas de avanzada edad. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va deteriorando, se va desgastando, y eso es una señal de que las personas no son eternas en esta tierra. Las personas vienen con un propósito, y ese propósito es para que conozcan al Señor.
Y a medida que se va desgastando el cuerpo, se va envejeciendo uno, es como que corre ciertos peligros de salud. Cristo vino a llevarse ese dolor. Cristo vino a ofrecer una oportunidad, a traer esperanza a este mundo. Y vemos que Él experimentó el dolor. Dice la Biblia que Él experimentó el dolor. Y Él fue el que fue capacitado en medio del dolor, en medio del sufrimiento, para entender al hombre. Y quisiera ver el versículo 3. Dice la Biblia que el dolor que experimentó Jesús, y eso lo hemos experimentado mucho, de alguna manera o de otra lo hemos experimentado, fue el dolor del rechazo. ¿Cuántas veces usted ha sido rechazada o rechazado? La Biblia dice ahí en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Fue rechazado. Imagínese usted que él fue despreciado por su propia gente, por los políticos, por los religiosos, por sus paisanos, por los líderes, por las personas intelectuales, por los que lo habían escuchado, y aún aquellos que recibieron milagros a través de Jesús en el momento de la cruz, en el momento que él estaba allí siendo enjuiciado, dice la Biblia que estaba solo, estaba solo. Lo abandonaron los discípulos, lo abandonaron los círculos más cercanos de Jesús, no había nadie. Dice que aún las mujeres lo seguían de lejos. ¿Por qué? Porque tenían miedo a lo que podía acontecer si alguien se acercaba a él. Y hoy vemos que la sociedad rechaza a Jesús. ¿Y cómo rechazan a Jesús? Es que rechazan la palabra de Dios. Cuando uno expone la palabra de Dios, lo primero que hace la sociedad es rechazar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios muestra nuestra realidad, nuestra condición humana. Y entonces la sociedad está rechazando la palabra de Dios. Él fue rechazado. El rechazo produce un profundo dolor. El rechazo produce dolor muy profunda, herida muy profunda en el alma. Su amor fue rechazado. Su verdad fue rechazada. Dice, cuando Jesús estaba ante el Pilato, cuando estaba siendo enjuiciado, dice que Pilato le dice, ¿quién eres? Yo soy la verdad. ¿Y qué es la verdad?, le pregunta Pilato. Su verdad, su mensaje fue rechazado. Y cuando rechazamos a Jesús, una de las formas de rechazar a Jesús es rechazar la palabra de Dios. Cuando alguien va y anuncia la buena nueva, anuncia a las personas que es necesario que acepten este mensaje, el Evangelio de la vida eterna, el Evangelio de la reconciliación con el Señor, la gente lo rechaza. Su reino fue rechazado. Jesús dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venir a Cristo es ponerse bajo el yugo del Señor, bajo el señorío de Cristo. Bueno, cuando yo no acepto el mensaje, yo lo rechazo a Él. Fue rechazado también por su pueblo, fue rechazado como dice, por los líderes religiosos. Pero qué triste también que al comienzo aún su familia no le creía. Fue rechazado también por la multitud. El libro de Mateo, capítulo 27, 39, nos habla hasta el 43, dice que la multitud, cuando dieron la posibilidad, ¿a quién cree que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la multitud comenzó a proclamar, suéltanos a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Un delincuente, una persona que había influenciado a un grupo que estaban allí, era uno de los revolucionarios, porque él pertenecía a un partido revolucionario, político revolucionario, que querían levantar contra Roma. Y lo largaron a él. Y la gente clamó a Barrabás. Se dice, según algunos comentaristas estudiosos de la Biblia, dice que Barrabás pertenecía a una familia de un grupo religioso. Pero más allá de toda esa historia, lo importante es que este hombre sin duda conocía lo que estaba pasando ahí. Tendría sentido, pero era tan malo, era tan perverso, que en su corazón lo único que buscaba era su propio bienestar. No le importó si lo estaban soltando a él y era algo injusto que estaban haciendo con Jesús, se puso feliz, se puso contento. Ahora, Jesús sabe lo que es el dolor del rechazo. Sabe Jesús el sufrimiento de que pasan las personas cuando pasan por esa situación de rechazo. La otra cosa que experimentamos en esta semana y hoy especialmente, que dice la Biblia que sucedieron cosas cuando fue enjuiciado y lo llevaron a la cruz. No tenía fuerza. ¿Saben el trayecto que tuvo Jesús? Yendo de un lugar a otro, enjuiciado, le hacían preguntas, lo azotaron y después llevando la cruz hacia el lugar del Calvario. Fue tremendo, hasta que apareció un hombre y le obligan a cargar la cruz, porque Jesús no tenía más fuerza.
pero lo hacía por amor al mundo. Dice la Biblia que era tanto el amor que tenía Jesús por la humanidad, dice, y Dios Padre entregó a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y dice que Él experimentó el dolor del sufrimiento, el sufrimiento. ¿Cuántas personas están pasando por esa situación? Sufren por un ser que han perdido, sufren por alguien que está enfermo, sufren por alguien que está pasando por una situación con esto de la pandemia, que no sabe cómo comunicarse. ¿Cuántas personas sufren? Hay madres que están sufriendo porque han perdido a sus hijos y hay sufrimiento. Y a veces nos preguntan a nosotros, yo voy a tal lugar, voy a tal religión, pero no consigo esa paz. ¿Y cómo saber la verdad? ¿Cómo saber, cómo reconciliarme con esa paz? No puedo dormir, estoy atormentada y lloran y lamentan a sus seres queridos. Jesús experimentó el sufrimiento. Hay muchas personas que pasan esa misma situación. Otros sufren por sueños rotos, otros sufren por situaciones que han pasado en la vida, que sus hogares han sido deshechos. Y eso lo vemos que está pasando en la humanidad. Sufren también por su familia que están enfermos, como decía anteriormente. Jesús estaba experimentando el sufrimiento. Y uno que experimentó antes de la cruz, dice que él experimentó la muerte de su amigo Lázaro. Él lloró frente a la tumba. Dice el Juan allí 11:35, Jesús lloró. El versículo más corto que menciona la Biblia. Jesús lloró. Jesús lloró también ante la tumba de Lázaro. Y Jesús conoce el dolor del mundo. El mundo está en aflicción, en agonía. Hay mucha maldad, hay mucha crueldad y hay mucho dolor en la humanidad. Si uno está muy centrado en la pandemia, pero si uno mira alrededor de lo que está pasando, que a veces la televisión no lo muestra, pero hay niños que están sufriendo de hambre, hay familias que están desechadas, hay familias que están destruidas, hay familias que están pasando cosas que nosotros no nos imaginamos. Pero a veces nos estamos centrando solamente en este tema y estamos preocupados que no nos toque a nosotros la enfermedad. Estamos más centrados en nosotros que centrados en los demás. Eso nos debe hacer reflexionar las bendiciones que a veces tenemos al tener al Señor en nuestras vidas. Otra cosa también que podemos ver, que nosotros podemos acudir a Jesús. Él experimentó el dolor, Él experimentó el dolor del rechazo, si usted ha sido rechazada, Él experimentó el dolor del sufrimiento. Entonces podemos acudir al Señor, porque Él lo experimentó, Él nos va a entender y Él espera que vayamos a Él. Él está dispuesto a recibirnos. Otra cosa que experimentó según el libro de Isaías, versículo 3 del 53, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de los dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sabe lo que me veía también? Y cuando analizábamos la Biblia en esta semana, de todo lo que se llama la pasión de Cristo, es que Él experimentó la soledad. Y yo me imagino de muchas familias hay familias que son muy familiares, que comparten con los hijos, con los nietos, y se extrañan unos a otros, y hay abuelas que están solas, hay abuelos que están solos, hay personas que están solas, y a veces el encierro los traumatiza, el encierro los agobia, se preocupa a la gente y no sabe qué hacer, le entra una angustia, le entra en el estado de ansiedad, de preocupación, y bueno, se empiezan a estresar, algunos no duermen, algunos no saben qué va a pasar, hasta cuándo va a durar, porque le entra el miedo, ¿será para siempre? Algunos quizás no están preocupados si le va a agarrar la enfermedad, pero están preocupados si van a ver a los nietos, si van a ver a los parientes, si van a ver a los conocidos. Pero acá vemos en la palabra del Señor que Jesús experimentó también el dolor de la soledad. Él experimentó el dolor de la soledad. Escondimos de él el rostro. Pasó por el camino de la soledad. ¿Cuántos están pasando por este momento el camino de la soledad? Él estuvo allí en la cruz y todos lo dejaron solo. Los discípulos lo dejaron solo. La gente que había sido sanada por él, que Jesús atendió, que oró por ellos, ellos recibieron sanidad, lo dejaron solo. Jesús experimentó la soledad.
Sus discípulos lo dejaron solos, los líderes los religiosos lo abandonaron, la gente lo abandonaron. Jesús nunca nos va a dejar solo. Cuando pasamos por situaciones así, dice, yo estaré con vosotros todos los días. Voy pues a preparar morada. Volveré otra vez y os tomaré a mí mismo. Dice el Señor que Él vendrá a buscar a la iglesia. Va a buscar a su pueblo, va a buscar a sus hijos. Y dice la Biblia que Él prometió allí en Juan, dice Juan capítulo 14, y si uno lee el versículo 18, dice, volveré otra vez a vosotros. Y el Señor promete en el Juan 14, 26 en adelante, dice, enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros. Y el Espíritu Santo está en nosotros y nos da fuerza, nos da valor, nos da esperanza. El Espíritu Santo, cuando uno lee las palabras, las promesas del Señor y todo lo que está aconteciendo, nos da esperanza, que la palabra de Dios se cumple. Pero Jesús va a venir otra vez. Pero esta segunda vez que venga el Señor, en su segunda venida, ya no habrá más oportunidad. Es ahora el tiempo de oportunidad. Es ahora el tiempo que vos podés acudir a Cristo. ¿Será como aquellos que lo rechazaron? ¿Vamos a tener la misma actitud de ignorarlo y de verlo como un suceso histórico y nada más? Hoy es la oportunidad. El Señor dice, si hoy escuchara la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. No dejéis para mañana lo que puedas hacer hoy. La decisión más importante. Fue tan importante que Nicodemo va de noche a ver a Jesús. Y dice que Nicodemo le preguntó, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Y sé que por las señales que vos haces, Dios está contigo. Y Jesús le dijo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Para ir a Dios, no alcanza con ir a una iglesia. No alcanza de haber vivido en un hogar cristiano. No alcanza de conocer la Biblia, de leerla de memoria. No alcanza de hacer un montón de oraciones, ruegos, súplica, caminata. No alcanza. La única condición para poder ver el reino de Dios es nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es reconocer que necesitamos a Dios. Es reconocer que somos pecadores y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Es por medio de Cristo. Y dice la Biblia, si no nacieres del agua y del Espíritu, no vas a entrar al reino de los cielos. Nosotros tenemos que nacer de nuevo a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Cuando creemos la palabra, el Espíritu Santo obra en nosotros. Y Él nos hace una nueva persona y tenemos una relación con Dios. Por eso animo a ustedes que ustedes busquen a Dios y anhelen esta comunión con Dios. Que no sea una Semana Santa más, que no sea un recuerdo más, sino una mera historia, sino que sea el Señor de nuestra vida y que nosotros podamos agradecerle que Él nos dio vida y vida en abundancia. Les animo, busquen al Señor, acudan al Señor en medio del dolor, en medio de la tristeza y en medio de la soledad. Busquen al Señor y Él los consolará. Que Dios los bendiga. En esta semana podamos ver también lo que pasó el sábado. El sábado se dice que Jesús, los discípulos van allí y lo envuelven y lo llevan a la tumba. El sábado vamos a ver qué pasó ese día. Pongan atención, mañana vamos a estar compartiendo Jesús en la tumba. ¿Qué pasó ese día? Dios los bendiga.